Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de violencia de género. Vamos a ver sus diferentes expresiones. Vamos a platicar de cómo estamos hoy en el país, de qué hemos hecho o qué no hemos hecho en la materia y qué tendríamos que estar discutiendo, porque lo que vemos en materia problemática, en materia de la velocidad a la que esto cambia, pues es muy lenta. Pero para hablar de este tema, nos acompaña Lorena Villavicencio. Ella es abogada, feminista, exdiputada federal, a quien me da muchísimo gusto recibir. ¿Qué tal, Lorena? Qué gusto. Me da más gusto a mí, Mario, me da mucho gusto estar contigo y estar con Rosalba. Muchas gracias. Y está con nosotros también Rosalba Cruz Martínez, integrante de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. ¿Qué tal, Rosalba? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día. Gracias a las dos por estar acá. Y a ver, Rosalba, yo quisiera empezar por dónde estamos hoy, porque eh, entiendo que es un tema muy amplio, que a lo mejor no nos va a alcanzar quizá hoy el programa para abordar todo lo que tiene que ver Sí, con la claro. violencia de género, y lo seguiremos haciendo, por supuesto, pero si nos ayudas a entrar en el tema, a ver, cuando hablamos de violencia de género, ¿de qué estamos hablando? Ok, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de lo que, pues, históricamente y estructuralmente se ha señalado con la violencia que se ejerce a los cuerpos, que se trata de constreñir a una estructura que también se ha señalado como patriarcal, a partir de roles y estereotipos. ¿Qué es esto? Porque suena bastante complejo y sobre todo porque cuando hablamos de estereotipos, también hablamos de que estos se van moviendo a partir de los procesos históricos, Claro. del tiempo, del lugar, de diferentes circunstancias, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues de acuerdo a lo que establecen las diferentes normatividades, tanto internacionales como nacionales, es cómo se exigen determinados comportamientos a hombres y mujeres, es decir, a partir de su sexo género, ¿no? Se ha ido complejizando, tenemos diferentes definiciones, incluso si revisamos documentos, por ejemplo, en materia internacional, podemos encontrar cierta si no confusión, como utilizar como sinónimos violencia contra las mujeres y violencia de género, que eso me parece muy importante. Okay, que no tendría que ser así. No necesariamente, Claro. ¿no? Desde 1979, cuando se crea la CEDAW, ¿no? La Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, se empieza a hablar justamente de esta diferencia y estas exigencias que se hacen a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Pero conforme ha transcurrido el tiempo, la base, digamos, no nada más normativa, sino también la literatura especializada en diferentes disciplinas, entonces empezamos a encontrar que no nada más estamos hablando de la violencia contra las mujeres, aunque de acuerdo a los números es quien en mayor medida lo vivimos, pero también de toda la diversidad sexogenérica. Por eso, de hablar de violencia contra las mujeres, hoy día hablamos de violencia por razones de género, por toda la diversidad que puede encontrarse a partir de este constreñir de los cuerpos, a partir incluso de violencia, ¿no? Y es importante esto porque simplemente para entender que en efecto cuando hablamos de género no solo hablamos de mujeres, y que estos estudios, por ejemplo, también explican el rol de hombres en términos de estereotipo, de expectativas, de comportamientos esperados, digamos, que muchas veces también se traducen en violencia y en una serie de prácticas terribles, ¿no? Pero enfocándonos entonces, Lorena, en temas de la violencia que viven las mujeres, ¿cómo estamos en el país? Porque, y quizá habría que empezar por decir que hay múltiples expresiones o formas de esa violencia, ¿no? Efectivamente, bueno, yo nada más quiero comentar, un poquito ampliando el tema de la violencia de género. También la propia CEDAW estableció en el año de 1992 que la violencia de género es cualquier forma de discriminación y violación a los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, a mujeres hablan, o violencia de género. Pero es importante decirlo en esos términos porque cualquier conducta que atente contra el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres o de las diversidades es violencia de género. Y bueno, me parece que en el caso mexicano pues tenemos un problema agravado a partir de la pandemia. La pandemia, además de visibilizar, digamos, las deficiencias de un sistema institucional en materia sanitaria, también nos reveló los graves niveles de violencia que estamos viviendo en este país, donde no solamente tuvimos una regresión, un retroceso muy importante, porque en esta pandemia donde las personas estuvieron confinadas, creció muchísimo la violencia familiar, que es una de las manifestaciones más graves de la violencia que están viviendo las mujeres hoy en día.
sino incluso aumentaron los feminicidios, lo cual es gravísimo. Y bueno, pues todo este tipo de conductas que atentan contra la dignidad, la integridad, los derechos de las mujeres, pues en este país es un tema de todos los días. Lamentablemente se ha normalizado la violencia justamente por estos estereotipos de los que hacía referencia Rosalba. Tenemos una especie de guión, los hombres y las mujeres, un mandato, el mandato masculino y femenino. Y justamente la violencia lo que expresa es esta jerarquía que se estableció hace muchos años entre los hombres y las mujeres, poniendo a las mujeres en un lugar distinto, un lugar donde gravita alrededor de lo que deciden los hombres. Entonces, lo que hemos hecho muchas mujeres, incluso el movimiento feminista y las mujeres, las académicas, las universitarias y las mujeres que participan en política, es justamente ir primero revisando todo este marco jurídico, porque este marco jurídico es lo que de alguna manera empezó a normalizar este tipo de conductas. Ustedes recordarán que, por ejemplo, la violación se reparaba hace hasta pocos años. Casándose. Sí. O que dentro del matrimonio no era violación. Existía. Exactamente. Entonces, esto denota que había una estructura, y bueno, que existe una estructura, que existe una concepción que está involucrada o implicada en las propias normas. Entonces hay que empezar a deconstruir todo este tipo de visiones de la vida donde la mujer no tiene plenos derechos. Eso por un lado, por la parte normativa, pero por la parte de la realidad tenemos muchísimas cosas que hacer, porque efectivamente las mujeres, lamentablemente las mujeres también en la crianza, reproducen este tipo de roles de género. Y esto no nos ha permitido avanzar a las mujeres para ejercer plenamente nuestros derechos. Porque tiene que ver más con un sistema. Es un sistema. Efectivamente es un sistema patriarcal, así le llaman, un sistema donde predomina la visión de los hombres por encima de los derechos de las mujeres. Y justamente lo que tenemos que hacer es transformar la cultura, que no es un tema que lo podamos hacer por decreto. De acuerdo. Es que hay que ir desmontando esto, incluso hay que ir desmontando nuestras propias conductas que nos llevan hacia ese lugar. A los hombres y las mujeres, y obviamente los hombres también tienen que trabajar en su propia masculinidad, que también les impone un rol que a veces es muy difícil para los propios hombres, que tienen que acreditar su propia masculinidad frente a otros hombres. Y me parece que justamente ahí está el gran desafío que tenemos en este país. Y bueno, pues el desafío está... Hay que atenderlo lo más rápido posible. Y mire, ahora Lorena nos ha puesto varios temas en la mesa que iremos abordando, incluso de las masculinidades y de la revisión que hoy se está haciendo, porque evidentemente pues esto pasa por el cambio también de la conducta de los hombres, ¿no? Fundamentalmente yo diría por el cambio y la concepción de los propios hombres. Por eso es importante esto que decía Rosalba desde el principio, que no solamente es las mujeres, sino los hombres y el sistema, como apuntaba ahora Lorena. Y vamos a ir desarrollando a lo largo del programa diversos aspectos, porque esta violencia se expresa, yo diría, en diferentes campos, como el campo político, por ejemplo, pero también se expresa en diferentes formas. Y yo quisiera regresar un poquito sobre la parte de la violencia física, que en efecto, lo decía Lorena muy bien, aquí lo dijimos muchas veces, que el virus era el mismo, pero no afectaba igual a hombres y mujeres, ¿no? El confinamiento era para todos, pero no afectó igual a hombres y mujeres, y eso se reflejó en la pérdida de empleos en mayor medida para mujeres, en la violencia que se vivió en las casas. Yo quisiera empezar por ahí, porque esa es de las manifestaciones evidentemente más preocupantes, ¿no? La de la violencia física. Pues en realidad, tal cual como lo señalan los diferentes ordenamientos jurídicos, y decía hace un rato también las diferentes literaturas especializadas que han desarrollado estas temáticas, justo esa es como la parte medular, ¿no? Cómo a partir de estos roles y estereotipos, el impacto en las personas, en el cuerpo, en la vida social, tiene un impacto diferenciado, ¿no? Y justo por eso es que se enmarca que en los procesos jurídicos, en la política de Estado, en las políticas institucionales, es necesario atender a esas diferencias, ¿no? La ENDIRE, recientemente esta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en el hogar, ha evidenciado que en efecto ha habido un incremento en la violencia, ¿no? Como que esto de
quizás esto de salirse de estos roles y estereotipos implica como un mayor esfuerzo por regresar a este orden, ¿no? En efecto, y en esta estructura que también ha señalado Lorena, esta estructura patriarcal, tenemos que en efecto es la estructura de las instituciones, todas las instituciones, de procuración e impartición de justicia, de educación, la misma familia, la religión, etcétera. Son todas estas estructuras de estas instituciones que pareciera que regresan como al buen camino, ¿no? A quien se esté saliendo de estos roles y estereotipos. Y por otra parte, una cultura que sigue sosteniendo que esto debe prevalecer. Esto es muy importante porque tenemos naturalizado, ¿no? Hay quienes dicen normalizado, pero a veces para efectos jurídicos no es tan efectivo, pero se naturalizan ciertas conductas, ¿no? Como el hecho incluso de quiénes son las voces aprobadas para hablar de estos temas, ¿no? ¿Quién sí puede hablarlo y quién no, ¿no? A partir de, por ejemplo, pienso en las capacitaciones que existen, cuando hay como esta apertura a hablar de estas temáticas, ¿quiénes llegan a hablar de estos temas? ¿Mujeres o hombres? En general, pues llegan mujeres, ¿no? Porque se dice que quien se beneficia de esta circunstancia, pues no es quien va a buscar que ya no exista, ¿no? No va a buscar como que existan nuevas formas de relacionarnos desde la igualdad, sino quienes se ven afectadas en sus derechos y en su vida cotidiana. De ahí que sea el movimiento feminista quien ha dado voz exactamente y que ha puesto estos temas en manifiesto. A ver, yo quisiera detenerme ahorita, Lorena, en la parte de la violencia física, en la respuesta institucional. ¿Cómo has visto lo que se ha hecho en ese sentido? A ver, aquí hemos hecho programas al respecto y entonces hemos aprendido que tiene que ver con asuntos de la facilidad para la denuncia, por ejemplo, de una mujer que es víctima de violencia. La capacitación o no, o sensibilidad o no de las autoridades. La capacidad de los jueces, por ejemplo, hemos hecho aquí programas sobre el tema del juzgar con perspectiva de género, ¿no? Que es fundamental en temas de todo tipo, pues. El tema de, en los casos extremos, financiamiento, programas para refugios, casas de protección, mujeres víctimas de la violencia. ¿Cómo has visto en general? Quizá un poco la pregunta más amplia sería el lugar que le estamos poniendo en la agenda a este tema, a la agenda pública. Bueno, evidentemente el lugar no es el más adecuado. Me parece que una de las grandes deficiencias de este gobierno es justamente no poner en el centro de sus prioridades el tema de las mujeres. Y esto lo estamos viendo no solamente con los programas o políticas públicas que se puedan generar, sino con los propios presupuestos. Me parece que el presupuesto define claramente las prioridades de un gobierno y en este caso pues ha habido recortes muy importantes en programas que están atendiendo el problema de la violencia. En el caso específico, el tema de la prevención le compete directamente a los gobiernos, al gobierno federal y los gobiernos locales. Tenemos muy poca, o diría nula, política de prevención. Yo he estado reflexionando, por ejemplo, en 911, que es una política, digamos, para atender llamadas de emergencia de mujeres que están siendo violentadas, pues no hay un seguimiento personalizado. Entonces son llamadas que sirven para la estadística, pero no sirven para contener la violencia que se está generando a esa persona que está pidiendo auxilio. Me parece que ahí tendríamos que reforzar de manera muy importante el tema de la prevención, que no se está haciendo. Tenemos el tema de las alertas de género, que también es un mecanismo de prevención que establece la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Pero que no ha tenido efectos. Tampoco ha tenido ningún tipo de efecto porque no tienen los presupuestos los municipios y los estados que tienen declaración de alerta de género. No tienen las condiciones, digamos, para poder cumplir con cada una de los elementos que le impone la Secretaría de Gobernación y la propia ley a los estados para, de alguna manera, ir abatiendo el problema de la violencia. Y estamos hablando de estados, esto es muy importante decirlo, la alerta de género se decreta cuando ya tienes un problema muy serio de feminicidios en las entidades. Y el Estado no le está dando los recursos suficientes a los estados, ¿sí? Y tampoco se lo está dando a la institución encargada, por ejemplo, de las alertas de género. Esos son señales que te indican claramente del lugar que ocupa. De que no hay un compromiso fuerte con las mujeres. Ha habido algunos cambios
recientes establecieron un programa de abogadas para apoyar jurídicamente a quienes están haciendo denuncias, pero decir también que no solo es un problema del gobierno, también es un problema del sistema de justicia como tal. Tenemos un problema muy serio con las fiscalías. Claro. Ahí tenemos un problema serio porque la mayor parte de la violencia que se genera en este país es violencia doméstica. Y la violencia doméstica no te da elementos de prueba suficientes para que se detenga al agresor y que lo puedas contener. Entonces, lo que está pasando es que estas denuncias, si no vienen acompañadas de medidas de protección efectivas, claro, lo que generas es mayor violencia. Claro, las represalias. Pero hay otro tema que no podemos dejar de tocar en esta mesa, que es el tema de la impunidad. Mientras no mandemos un mensaje claro a la sociedad, desde el Poder Judicial, de que las mujeres no pueden ser agredidas, no pueden ser violentadas en sus derechos humanos fundamentales, en su dignidad, no pueden ser tocadas, con un mensaje fuerte, va a continuar la violencia, se reproduce la violencia. Y además decir también de paso, porque además el tema está sobre la mesa, que el tema de la militarización también agrava el problema de la violencia contra las mujeres, no solo por los actos de tortura sexual que sí se cometen por estos agentes, sino porque justamente... Son más vulnerables las mujeres a la presencia. Sí, y además son más vulnerables y están mandando un mensaje punitivista. La presencia del ejército también tiene que ver con esto y se exacerba la violencia. Cuando tú ves a los militares en las calles, pues no puedes pensar que estás en una zona de paz, al contrario. Y entonces exacerban. Y además el ejército como tal es una representación totalmente masculinizada, es un reducto o es una institución totalmente patriarcal. Y reproduce, y están hechos para generar la guerra. Entonces, tenemos que hacer un replanteamiento muy grande en todos los ámbitos y también decirle, para no cargarle la mano a alguien en lo particular, los estados también han dejado de hacer lo que les corresponde. Porque tenemos entidades que se han hecho han invertido en el tema de la seguridad, que están aplicando algunos programas positivos en términos de prevención, pero hay otros que no quieren utilizar sus recursos públicos y quieren ser subsidiados en sus atribuciones por el Estado federal. Entonces, sí no estamos en el mejor de los escenarios en este momento. Sí es importante mantener el movimiento feminista con esa potencia, porque esto nos ha ayudado muchísimo a hacer algunas modificaciones de carácter legal, pero no todavía suficientemente fuertes para modificar el presupuesto. Tendríamos que hacer políticas públicas que se reflejen en los presupuestos y que realmente se defina el tema de la violencia de género como un tema fundamental. De acuerdo. En este país. Y vamos a hacer una pausa, vamos a regresar ahorita con Rosalba justo para conocer su perspectiva sobre esto, de cuál es el lugar que desde su perspectiva ocupa y cómo eso se traduce en políticas o en la ausencia de algunas políticas o en quitarle fondos a algunos programas que a lo mejor estaban funcionando. Pero sí, yo quisiera nada más destacar esto que apuntaba ahora Lorena, en el sentido de que sí hay un movimiento que en este sexenio en particular, donde el presidente ha logrado establecer buena parte de la agenda de la conversión pública, sí hay un movimiento que ha logrado por momentos ser disruptivo y poner el tema, ha sido el de las mujeres sin duda, el movimiento feminista, junto quizá con el de las víctimas de la violencia, que es otro de los que ha logrado también en su momento. Pero vamos a regresar para revisar eso y vamos a ver otros campos como el de la política, donde ahí sí hay algunos avances muy interesantes, con muchos trabajos también, con muchas resistencias también, pero hay cambios notables que vamos a revisar. Ya lo comentamos volviendo a la pausa. Estamos de regreso y a ver, Rosalba, yo quisiera dar tu perspectiva, por favor, sobre esto que ponía Lorena, ¿no? A ver, ya nos dio un buen panorama, pero ¿tú qué destacarías tú? Pues la propia Corte Interamericana ha señalado en diferentes resoluciones cómo la responsabilidad del Estado no va exclusivamente de crear marcos normativos, porque es lo que muchas veces se impulsa. Y ya con eso, ¿no? Cumplimos con la ley, palomita, ya se acabó. Que sí es importante, por supuesto, porque a nivel simbólico, a nivel de la obligación también de Estado, claro que es necesario crear como todos estos lineamientos en materia jurídica. Crear un marco para exigir, por ejemplo. Exactamente. Sobre todo, por ejemplo, pienso que en la conferencia de Viena
en 1993 señaló que los derechos humanos los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y a partir de ser derechos humanos tienen diferentes herramientas para hacer la exigibilidad como tal de la ciudadanía y también de la obligación que corresponde al Estado, ¿no? Para que estos puedan ser accesibles como tal. Pero también la Corte ha señalado que esta estructura normativa tiene que ir acompañada de instituciones que pudieran hacerlo efectivo, ¿no? Instituciones que creen canales de confianza también con la ciudadanía. ¿Y ahí ¿no? cómo has visto la institucionalidad que hemos creado en Pues México? ahí tenemos bastantes problemas, porque estos comentarios que incluso cuando se dio la sentencia contra México de Campo Algodonero, estos comentarios que pueden parecer incluso a estas alturas absurdos, siguen escuchándose en las fiscalías, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos estrictamente del ámbito penal, que es la última ratio, ¿no? El llegar y hacer una denuncia por un tema de violencia familiar, a partir de lo que señalaba también Lorena, que la violencia doméstica es como la más común para temas de denuncia, de decir, señora, pues es su esposo, mañana usted lo va a perdonar, entonces retírese y venga, mejor ya no. Como tratando de disuadir la posibilidad de una denuncia penal, por ejemplo. Cuando además es un delito que se persigue por querella y por ende, si la persona no formula la denuncia, pues entonces nadie va a investigar y no va a pasar nada, ¿no? Y no hay condiciones para que pueda denunciar porque no hay mecanismos de protección. Eso por una parte, a pesar de que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es del 2007 y que además establece ordenamientos a los 3 niveles de gobierno, y que además tiene muy clara la parte de las medidas urgentes de protección y que van en el sentido en materia penal, en materia administrativa, en materia civil, estas siguen sin cumplimentarse, a veces se ordenan en papel, pero no crean mecanismos para que realmente se lleven a cabo en la cotidianidad de las personas, ¿no? Pero ese es en el ámbito penal, pero no es el único, ¿no? Establecer este marco normativo son las normas como tal, decíamos derechos humanos. Y si son derechos humanos, entonces hay otros órdenes que también tienen que verse involucrados, ¿no? En la exigibilidad. Pienso en los ambientes, por ejemplo, educativos, pienso en la comunidad, como dice la propia Ley General de Acceso. O sea, hay diferentes modalidades en donde se viven estas violencias y entonces las instituciones educativas tienen la obligación de también crear los mecanismos para crear espacios libres de violencia, ¿no? Y entonces es hablar en el ámbito de la educación, por ejemplo, también, ¿qué estamos haciendo en el ámbito de la educación? Ahora, déjame agregar un elemento que es el de la violencia en el terreno económico, que se expresa tanto en la desigualdad en los pagos de salarios, ¿no? Ya sabemos, un hombre y una mujer desempeñando el mismo trabajo con un salario a veces 30%, 17%, depende del país donde uno se pare, pero básicamente hasta Noruega, pues, que creo que es de los países con menor brecha, sigue presentándose eso. Y luego el tema de las políticas que facilitan la inclusión o al revés excluyen, por ejemplo, pienso el tema de las guarderías, ¿no? O las escuelas de tiempo completo, o sea, políticas que justamente por el tema de género, sabemos que en los hechos, porque afectan más a la mujer que al hombre, el que el niño salga a las 12 del día, porque la pregunta es quién va por el niño. Y aunque evidentemente podría ir el papá o la mamá, o en los hechos, en la mayoría de los casos, termina siendo la mujer quien hace esas tareas y por lo tanto hay políticas que lo que hacen es o facilitar o excluir ese tema. ¿Cómo lo ven? A ver, Lorena. Bueno, ese es un tema que nos duele muchísimo a las mujeres, que es el tema de pues la falta de políticas para favorecer la autonomía de las mujeres en general. Vemos que las mujeres siguen ganando menos en muchos ámbitos todavía que los hombres. O sea, hay una brecha salarial muy importante todavía, que las mujeres en general tienen trabajos precarios. La mayoría de las mujeres, el 60% de las mujeres que trabajan en la economía informal y no tienen acceso a la seguridad social. Entonces ahí estás reproduciendo la desigualdad en automático. Entonces son jefas de familia, son trabajadoras de la economía informal, que no tienen acceso a la salud,
que no tienen acceso a la seguridad social. Esto quiere decir que no tienen derecho a una pensión, Así es. que no tienen derecho a una guardería. Servicios de salud. Y donde programas como las estancias infantiles se convierten en indispensables para que las mujeres puedan tener un trabajo donde les paguen mejor y que los niños estén atendidos adecuadamente. Estas políticas no pueden eliminarse y lamentablemente el primer mensaje que se envió de este gobierno, que fue mi primera disidencia, es la eliminación de las estancias infantiles. Puedo aceptar que seguramente en alguno de estos programas hubo corrupción, claro. pero haces los ajustes y no eliminas un programa que tiene un objetivo fundamental, que es darle la posibilidad a la mujer de que tenga un mejor trabajo y además garantizar que los niños estén en buenas condiciones. Las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, junto con eso también está lo de las escuelas de tiempo completo. Teníamos 10,000 escuelas, más de 10,000 escuelas, y se fue cercenando el programa hasta eliminar el programa a nivel federal. Afortunadamente, algunos gobiernos lo sostienen con su propio presupuesto, pero esta tendría que ser una política de Estado. Los niños tienen que tener lugares donde estén bien cuidados, y bien alimentados, con una educación de calidad o lo más cercano a esto. Pero las madres también tienen derecho a tener un trabajo digno, un salario digno y tener acceso a cada uno de los derechos, incluyendo los derechos a la seguridad social, que me parece que es el tema más importante. Y hay otro elemento que también me parece que no hemos querido entrarle, ni siquiera a nivel estatal, que es el tema de los cuidados. Ahí se reproduce la desigualdad de las mujeres y los hombres. Esta idea de que a las mujeres les toca cuidar a los niños, a los adultos mayores, a los enfermos. ¿Sí? Las mujeres tenemos el monopolio, según el mandato femenino, tenemos la obligación de cuidar a los hijos, a los padres, a los hermanos, a quien nos toque cuidar en casa, la familia en general, y la nuclear y la extendida, y esto evidentemente va en detrimento del propio desarrollo de las mujeres. ¿Cómo podemos pensar que las mujeres ejercen plenamente sus derechos o puedan participar políticamente si tienen en los hombros cargando el cuidado de sus familias, la manutención de sus familias? Entonces, es una triple jornada terrible para las mujeres que no permite que las mujeres ejerzan sus derechos. A ver, Rosalba, tu perspectiva sobre esto. Sí, de hecho, el derecho al cuidado como tal se considera un derecho que también lo tenemos en la Constitución de la Ciudad de México. Y eso va relacionado con que todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas, ¿no? Pero también a cuidar a otras personas, porque todos en algún momento requerimos esos cuidados. Sin embargo, tal cual como se ha descrito en los roles y en los estereotipos, se ha asignado esa tarea a las mujeres, ¿no? Y eso me parece que es muy claro, ¿no? El tema de la obligación de cuidar a otros y a otras, ¿no? Y que a veces incluso se olvidan de sí mismas a partir de esta obligación, ¿no? Pero además, el que sean roles y estereotipos establecidos desde todas las instituciones, como decía hace un momento, se traduce también incluso que en el momento de tomar decisión, por ejemplo, de a qué nos vamos a dedicar profesionalmente, ahí también encontramos cómo el orden de género se lleva a estos ámbitos, ¿no? ¿Quiénes son en su mayoría enfermeras? O, por ejemplo, ¿quiénes estudian la licenciatura en educación preescolar? ¿No? Porque se consideran que son profesiones que están abocadas al cuidado de otras personas, ¿no? Y que además después se traduce al mismo tiempo en quienes a nivel del orden social tienen mayor reconocimiento en el ámbito de, por ejemplo, pienso, ¿no? Las ingenierías, quiénes ocupan las ingenierías y qué reconocimiento tienen, y quiénes ocupan estos otros espacios como acabo de señalar, ¿no? ¿Y qué papel juegan en esto que estamos hablando? Temas como esto de la ampliación de la licencia de paternidad, por ejemplo, ¿no? Es fundamental. A ver, ¿por qué es tan importante? Porque además hay que decir que ese es un ejemplo de las políticas que benefician a todos, ¿no? Claro. Benefician a los papás que tienen más tiempo para estar con sus hijos, sus hijas,
benefician, por supuesto, a las mujeres porque le quita la carga única de los cuidados y, por supuesto, benefician a las niñas y niños de tener la oportunidad de tener más tiempo, ¿no? Claro, tiene incluso varias dimensiones, porque hablar del derecho a la crianza y el cuidado no solamente es la obligación de progenitores, sino es el derecho de las infancias, Claro. de que haya una comunidad que pueda realmente abastecer de todo lo que requieren estos niños y niñas, ¿no? Y que además históricamente se ha asignado ese papel a las mujeres, ¿no? Cuando la obligación, insisto, de crianza corresponde a progenitores, pero también a una comunidad preocupada por las infancias, porque los temas de mujeres y de infancias se han llevado exclusivamente al ámbito privado. Como si ahí el Estado no debiera intervenir, ¿no? Que lo mismo pasaba con la violencia que decíamos hace rato, ¿no? La violencia sexual, exactamente. Es vida privada, no es tema público. Pues no, exactamente. Y entonces hoy día, a partir de estas voces, ¿no? A partir de la perspectiva de quienes viven ese tipo de limitaciones en el ejercicio de sus derechos, como son las infancias, las mujeres, es, a ver, el tema no es del ámbito exclusivamente privado, sino corresponde al ámbito social, al ámbito de la obligación del Estado, como un derecho que corresponde también cubrir a partir de estas necesidades que se tienen, y entonces buscar que esta licencia de paternidad sea en igualdad de condiciones que el de las mujeres, e implica la obligación de cuidados y crianza, no de irse a descansar a su casa, sino realmente de abastecer lo que requieren estos niños y niñas. Sí, a mí me gustaría comentar que sí se ha hecho alguna modificación ampliando las licencias de los padres. A las mujeres les dan 12 semanas, son 3 meses. A los hombres les daban 1 semana de licencia para ir a apoyar en los cuidados. Que casi nunca ejercían. Y además en esa lógica, exacto, en la lógica de ayudo. O sea, ayuda, la chamba es tuya, yo ayudo. Exacto, ¿no? 1 semana. Exacto. Hay países que establecen 6 meses para los padres y para las madres. En igualdad de condiciones, porque la responsabilidad es de los dos. Porque además eso nivela en el tema de la contratación, ¿no? Porque es el asunto de, si yo contrato a una mujer que a lo mejor... El criterio, ¿no? Entonces ya, como, hijo, a lo mejor tiene un hijo por la edad de la que tiene, y ya desde ahí estamos mal, ¿no? Y que también es un elemento que a veces lo utilizan para discriminar a las mujeres de un empleo. Absolutamente, claro. El hecho de que si están casadas, si tienen hijos, etcétera, que son elementos que no deberían ponderar ningún empleador de ninguna manera. Y que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero que hasta las candidatas les preguntan, ¿y qué piensa su esposo de que ustedes, cuando, saber, es una pregunta absolutamente impensable que a un hombre le pregunten, ¿y qué piensa su esposa de que usted sea, ¿no? En esta lógica casi desde tienen que dar permiso. Hay una pregunta que están haciendo de que si estamos ya preparados como si para fueran que extraterrestres. Una mujer. Claro, No, sí, esa es, que tiene que ver lo que nos están diciendo aquí Lorena y Rosalba, con ese machismo que tenemos interiorizado y que a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Yo mismo ahora que estamos platicando, estoy tratando de no decir una barbaridad, porque lo tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta, lo tenemos naturalizado, como decía Rosalba hace rato, ¿no? ¿Cómo percibes, Lorena, para cerrar este tema? Porque tú bien has dicho, no es un tema únicamente de lo político, la parte de las empresas, por ejemplo. ¿Tú percibes que hay una mayor realización de políticas, inclusión de políticas en estos temas que estamos hablando? Creo que de las cosas positivas que hemos visto del Instituto Nacional de las Mujeres es que acaba de establecer un protocolo, creo que es del 35, si no mal recuerdo. Este protocolo tiene como objetivo justamente obligar a las empresas a establecer protocolos de actuación en contra del acoso laboral, que es un problema serio. Claro. Y segundo, también a establecer la paridad, ir empezando a generar la paridad en los diferentes espacios laborales. Incluyendo los de tomas de decisiones. De tomas de decisiones, y con salarios también que se garantice que sean salarios iguales. Porque es increíble, pero a las mujeres les pagan menos que a un hombre por el mismo trabajo. Así es. Y hay reformas que ya están encaminadas para mejorar todo este fraseo de a trabajo igual o de igual valor, salario igual. Eso está todavía detenido en el Senado de la República.
Está detenida también la reforma constitucional que se hizo en materia de cuidados, que nosotros promovimos, un conjunto de diputados sí, para que hubiera una política de sí, cuidados justamente. promovimos en aquel entonces y hasta la fecha no se han aceptado estas reformas. Creo que sí tenemos que ver el tema de los horarios laborales en general. Tenemos que ver el tema también de las licencias laborales, que es un tema muy importante. Y además eso a la luz de la pandemia y el trabajo en casa y muchas cosas, yo creo que también tendrían que revisarse, ¿no? Exactamente. Entre otras muchas cosas que todavía falta por decir. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con la parte política, que yo insisto que es donde hemos visto quizá avances más significativos. Pero para que cuando alguien dice las acciones afirmativas, ¿para qué sirven? Pues para eso. Justamente, y lo vamos a ver nada más, la cantidad de gobernadoras que teníamos antes de estas acciones, las que tenemos ahora, y la tendencia que estamos viendo, pues porque hasta que no fue por las, ya que no fue por las buenas, hasta que no fue obligatorio, digamos, porque no fue por las malas, pero hasta que no fue obligatorio, no pasó. Pero de esto, si les parece, platicamos regresando al corte. Bueno, estamos de vuelta y vamos con el tema político, porque básicamente hemos hecho históricamente un club de Toby, ¿no? Básicamente las posiciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no se digan las gubernaturas, en un país en el que 50-50 la población son hombres y mujeres, de pronto tenías, pues, hasta hace poco, 2 gobernadoras, ¿no? En Sonora y en la Ciudad de México, y el argumento de los partidos era, pues, no hay cuadros, porque pues, ¿de dónde saco buenas candidatas? Si no hay ni alcaldesas, ni hay diputadas locales, pues ¿de dónde quieren que salgan después candidatas a gobernadoras? A ver, entonces, platícanos un poco de esta lucha, porque es de las luchas, de los casos de éxito, yo creo que más importantes. Es una lucha inacabada todavía, a pesar de que es importante que quienes nos escuchan sepan que efectivamente hemos avanzado mucho en términos de representación política, las mujeres en este país. Creo que estamos en los primeros lugares de la paridad a nivel mundial. En diputados o en el Congreso. En general. Se establecieron 2 reformas muy importantes, una en el 2016 y otra en 2019, para establecer que todos los cargos, no solamente los cargos legislativos, sino los cargos en los gobiernos, en los órganos autónomos y en el Poder Judicial, fueran ocupados la mitad de esos cargos por mujeres. Así, eso es la paridad. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien, porque, bueno, se estableció como obligación, pero también porque nos ha acompañado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nos ha acompañado de manera muy importante el Instituto Nacional Electoral. Digamos, ellos han establecido que no solamente es importante que tengamos la mitad de los cargos, sino que estemos en lugares donde sean competitivos los partidos. Porque hay que decir que a cada cosa que se ha hecho le inventan la trampa. Entonces, tenemos desde quienes ganaban y luego renunciaban para que llegara el esposo o las ponían a competir en distritos donde no había ninguna posibilidad de triunfo. Exactamente. Pero ahora tenemos otro problema. Ya logramos numéricamente tener el 50% de los espacios políticos. Ya logramos que esto vaya creciendo en los gobiernos, aunque no plenamente, porque vemos muchos gabinetes que no están integrados con la mitad de las mujeres. Y también vemos un poder judicial que tiene que eventualmente tener la mitad de mujeres. Sí, que tiene una política ahorita de asignación. Y esperemos que esas ministras juzguen con perspectiva de género. Entonces, tenemos el primer problema que tenemos es que se puede convertir en un filtro para los hombres, para darles oportunidad a las mujeres que ellos pueden controlar. Las mujeres cómodas para ellos. Las mujeres que no son disruptivas, que no son críticas, que no tienen voz propia, etcétera. Bueno, todas las mujeres tienen voz propia, pero hay algunas que lamentablemente pueden ser administradas políticamente por los partidos. Entonces, aquí lo que tenemos que garantizar plenamente es que las mujeres que llegan a esos espacios sean mujeres que tengan la representatividad, lo que para además que sean mujeres, yo creo que de preferencia, que tengan un compromiso claro con las mujeres. Porque el hecho de que lleguen mujeres a los cargos públicos... no garantiza una perspectiva de género. Exactamente. Entonces, sí tenemos que garantizar estas 2 cosas, que no se convierta en un instrumento que utilicen los hombres para ver qué mujer debe ser, en detrimento de otras mujeres, que también tienen el mismo derecho
a competir Claro, y estar, claro. y que además sabemos que muchas de esas mujeres tienen un compromiso pleno con las mujeres. De Esas acuerdo. son las dos cosas que Ahora, y ahí, Rosalba, yo quisiera poner en la mesa, porque siempre que hablamos de ese tema, entonces van a tener que ser mujeres. Y entonces ya es dispar, ¿no? Sí, siempre es un hombre el que lo dice, obviamente, ¿no? El que pone resistencias al tema de las cuotas o de cualquier acción afirmativa como esta, que lo que hace es justamente, además, lo único que está diciendo es emparejar, pues, ¿no? Ni siquiera es que esté diciendo ahora va a ser 80-20, ¿no? Simplemente es igualdad de condiciones. Pero ¿por qué es importante estas políticas, tanto en lo público como en lo privado? ¿Qué efectos tienen? ¿Qué se ha demostrado, digamos? ¿Por qué no basta el discurso de ya lo vamos a hacer así, ya créanos que vamos a romper el club de Toby? Pues me parece que es importante hablar de la esencia de las democracias, por ejemplo, ¿no? Cualquier gobierno democrático, tenemos claro que si existiera un solo poder, como pasó en nuestro país, pues no es democracia, ¿no? Como tal. Que debe haber pluralidad de ideas. Y parece que cuando hablamos estrictamente de la pluralidad de ideas, nos queda muy claro que no puede ser exclusivamente un grupo quien participe en temas de decisión de un país. Pero cuando hablamos de que además no solamente se trata de que sea pluralidad de ideas, sino que la representación sea hombres y mujeres, es ahí donde empieza a causar cierto escozor, ¿no? Y ahí vemos otra vez pues la estructura como tal, ¿no? De las mujeres a partir de estos mandatos que hemos tenido, pues es que se supone que correspondemos al espacio privado, ¿no? En el espacio público siempre es el que se nos ha negado como tal a participar. Decía hace un momento también, porque existen como ciertas características del discurso valioso, del discurso que puede tener eco. Y en esas características del discurso valioso, las mujeres no hemos tenido como este eco. Y entonces por eso es tan importante que se ocupen espacios de decisión y de poder, porque decíamos también hace un momento, cualquier tipo de violencia, cualquier circunstancia que acontece en nuestra vida cotidiana, tiene impactos diferenciados a partir de nuestras propias condiciones, ¿no? Claro. Por eso en materia, por ejemplo, jurídica, se ha creado la herramienta de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, somos mujeres, pero mujeres con necesidades diferenciadas también. Porque no es lo mismo una mujer rural que una mujer urbana, es una correcto. indígena. Y por eso se habla de la pluriculturalidad también, ¿no? Es hablar de las voces a partir de la perspectiva de los grupos que no han sido representados o que han sido subrepresentados para identificar cuáles son las necesidades que se tienen, porque hablar de el sujeto neutro de los derechos, pues es claro, casi inexistente. Son personas, ¿no?, concretas en circunstancias concretas. Así es, en contextos particulares, claro, y que para poder comprender esos contextos y esas necesidades, pues se tiene que dar voz a quienes tienen esas condiciones en específico. De acuerdo, y otra vez en posiciones de toma de decisiones. Por eso, y es una de las ventajas que estamos viendo es que en estos indicadores, por ejemplo, de las empresas ahora, que quieren a veces tener mejores esquemas de financiamiento, o sea, que hay incentivos económicos para actuar en un sentido, están políticas ambientales, pero también políticas de género, y bajo esta lógica de que no es cuántas mujeres empleas, sino en tu consejo de administración cuántas mujeres tienen una silla, justamente para evitar la simulación nada más, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría mucho comentar algo que dijo Rosalba que me parece sumamente importante. Los clubs de Toby no han terminado. Aunque las mujeres estemos representadas en la mitad de los cargos, la toma de decisiones se sigue concentrando en los hombres. Lo podemos ver claramente en las legislaturas. Claro. La Junta de Coordinación Política normalmente está integrada por puros hombres, y si está una mujer, pues la avasallan, es una contra todos los demás hombres. Los partidos políticos verdaderamente se tienen que transformar porque ellos se encargan de reproducir estas prácticas machistas, la verdad. Entonces, son los partidos políticos los que toman las decisiones, son en los órganos colectivos o legislativos, son las juntas de coordinación política, y en los gobiernos estamos experimentando ahora con 9 gobernadoras, efectivamente, que es un avance derivado de esta reforma muy importante, pero también tenemos que tener mujeres al frente de los gobiernos que estén comprometidas con el tema de las mujeres. Claro.
Y eso es justamente lo que también tenemos que valorar. Y por eso la exigencia no es solamente de que llegue una mujer por el tema de género, por el tema de que representamos más del 50% de la población, sino también porque tenemos un compromiso. Es que este tema es muy importante. Y esto lo vamos a ver en cada uno de los gobiernos y los propios gobiernos municipales. Entonces, ahí tenemos que dar el gran salto. Ahora, déjenme agregar una cosa que ya la han puesto en la mesa, un poco la parte de los hombres, del cambio en los hombres, porque hemos hablado ahorita del abrir espacios, ¿no? De generar condiciones de participación, tanto en la economía como en la vida política, pero hablaban ustedes también del tema de las masculinidades, porque claro, necesitas que las mujeres tengan una perspectiva de género, pero también que los gobernadores hombres o las personas en toma de decisiones hombres también tengan perspectiva de género, no es algo que viene con ser mujer, pues si no volvemos a los mismos estereotipos de los que hemos estado hablando. Entonces, en su opinión, ¿qué tendríamos que estar discutiendo desde esa lógica, desde ese tema de cambiar la perspectiva masculina? Es un poco complejo desde pues, mi ser mujer, ¿no? Porque me parece que es importante señalar que quienes han levantado la voz, decíamos también hace un momento, son los movimientos feministas a partir de las mujeres, identificando lo que a veces o que tradicionalmente no se tenía claro como derechos, ¿no? Y que hoy día pues hay claridad y entonces se están haciendo exigibles. Y entonces me parece que es importante que cuando hablemos de masculinidades sean precisamente los varones quienes puedan tener esta comprensión de que no nada más el tema de esta estructura patriarcal les da beneficios, sino que también les coloca en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, que tengan que estar demostrando constantemente su masculinidad, ¿no? Y que eso incluso les coloca en riesgo de su salud, de la vida. Lo vemos en los accidentes automotrices, por ejemplo, en cierto segmento de edad, entre otras cosas, ¿no? Así es, y las exigencias además de ser proveedores, pues muchas que hay alrededor del ejercicio de la masculinidad, ¿no? Pero me parece que justo por ello, o sea, que seamos las mujeres quienes empujemos, que sean los varones quienes empiecen a tener esta reflexión, implicaría otra vez reproducir los estereotipos de que somos responsables del cuidado. Y entonces me parece que son ámbitos que corresponde a los varones ir reconociendo que tienen una necesidad y una obligación, no por un cuidado hacia las mujeres o hacia las infancias, sino de sí mismos a partir de esta necesidad de construir como sociedades más igualitarias. Nos quedan unos pocos minutos, Lorena. Decíamos, a ver, hay mucho en la agenda de lo que han dicho a lo largo de este programa. ¿Cuáles serían 3 elementos que tú destacarías como prioritarios, digamos, que quieras que la gente que nos está viendo se quede como con ellos en mente para avanzar en estos temas? Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad y entender que las mujeres somos sujetas de derechos, no solo los hombres. Tenemos que hacer que este esfuerzo también se reproduzca en todas las escuelas, que los niños y las niñas se involucren y se apropien del tema de los derechos humanos, de los derechos que establece la propia Constitución. Me parece que ahí hay un campo de acción muy importante para ir transformando, digamos, este tipo de estereotipos, estos estereotipos, que nos han endosado a los hombres y a las mujeres. Tenemos también que obligar a los gobiernos a que asuman sus responsabilidades. Fundamentalmente en el tema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Necesitamos que esto se convierta en una realidad porque el tema de la violencia es fundamental para que las mujeres puedan ejercer sus derechos. Un tema que me parece que tenemos que avanzar ya de manera inmediata es en el tema de los cuidados y el tema de la responsabilidad, del acceso a la seguridad social a las mujeres. Eso me parece que también es un tema obligado. Y bueno, pues también todo el tema del empleo para las mujeres, un empleo digno. Y estos me parece que son los grandes temas en los que tenemos que seguir avanzando, pero darnos cuenta que no es un tema solamente de las instituciones. Es un tema que también nos compete a las personas que habitamos en este país y en este mundo. Asumir nuestra responsabilidad, respetar los derechos de cada una de las personas y trabajar para que la comunidad también se haga cargo del ejercicio de estos derechos y el respeto a los mismos. ¿Cuáles serían tus puntos con los que quieres que la gente se quede?
Pues que hay otros mundos posibles, que es necesario asumir responsabilidad desde los ámbitos de que cada quien, como dice la Constitución, ¿no? Desde las casas, desde lo nuestras privado. atribuciones en las autoridades, en el ámbito de sus competencias, desde las instituciones educativas, en todos los ámbitos, porque el orden de género atraviesa a todas las personas y nos coloca en situaciones de mayor vulnerabilidad y de ejercicio de violencias y de asimetría de poder. Y entonces, si nos afecta a todas las personas, me parece que hay una obligación colectiva de seguir exigiendo. Los derechos como tal no se han conseguido de manera espontánea, sino a través de las exigencias, de levantar la voz y de evidenciar las desigualdades que existen. Claro. Y además recordar que no son irreversibles, ¿no? Ahí está lo de Estados Unidos y el Exactamente. tema. ¿No? Y solo habría Sí. un postdata muy Sí, importante. sí, claro. El postdata es de que a los hombres les toca también, como decía muy bien Rosalba, asumir el liderazgo y comprometerse con establecer nuevas masculinidades que respeten los derechos de las mujeres. Claro, de acuerdo. Y lograr la plena igualdad en A este partir de país. la crítica y De de la acuerdo. reflexión y de aportación también de nuevas ideas. De acuerdo, pues ahí está el tema. Yo creo que, sobre todo, creo que los hombres tenemos que escuchar más de estos temas y aprender de estos temas, pero es un tema que nos toca a todas y a todos, como lo han dicho nuestras invitadas, y hacemos el compromiso de seguir hablando de estos temas en este espacio, por supuesto, como siempre. Rosalba, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Lorena, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y gracias a usted. Yo le invito a que comparta este programa, ya lo sabe, a través de nuestras redes sociales para que más personas conozcan lo que aquí hemos abordado. Le invito también a que continúe con nuestra programación en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.